Bueno, pues buenas tardes. Ahora vamos a seguir con la serie de charlas que hemos programado de cosas relacionadas con aplicaciones terapéuticas de los cannabinoides. En este caso vamos a hablar del cáncer un poco más, un poco como complemento a lo que ha estado comentando Mariano. Bueno, lo primero que os querría decir, sobre todo para los que estáis en la charla anterior, es que bueno, yo soy un investigador básico y de hecho tengo una visión pues basada mucho en las investigaciones que hacemos en el laboratorio, algunas de las cuales bueno, pues poco a poco se van intentando trasladar a la clínica, pero bueno, creemos mucho en entender bien cómo funcionan los principios activos de la planta en el organismo, porque esa es la base de cualquier aplicación terapéutica. Y en ese sentido, pues el propio observatorio es complementario, porque contiene médicos, contiene pacientes que obviamente se benefician directamente de la planta, y también investigadores básicos que de alguna manera tratamos de clarificar qué es lo que ocurre en el organismo. En el caso del cáncer, bueno, lo primero que hay que decir es que no es la aplicación que está mejor establecida, la aplicación antitumoral, sino lo que está mejor establecido son algunos efectos paliativos de la quimioterapia o de los síntomas del cáncer y bueno, ahora lo vamos a comentar un poco. Pero desde luego, antes de nada, como ya lo ha comentado Mariano, tampoco me quiero meter en mucho detalle, pero insisto en que el mecanismo de acción de la marihuana se basa obviamente en el principal principio activo, que es el delta-9-tetrahidrocannabinol, también en el cannabidiol, aunque se conoce un poco menos cómo funciona, y es posible que también en algunos de esos otros compuestos que Mariano estaba comentando antes, terpenos y otros compuestos que pueden estar presentes en la planta. Pero digamos, desde el punto de vista científico, de lo que se sabe hoy en día y está bien establecido, se sabe que gran parte, si no, bueno, la mayoría de los efectos terapéuticos de los cannabinoides se deben a que el THC interacciona con unas proteínas que están en la superficie de las células del organismo, muchas neuronas, pero también otras células, y una vez que se une ahí, actúa como una llave que se une a un candado, abre el candado y entonces dentro de la célula empiezan a ocurrir una serie de cosas. Y bueno, seguro que ya lo habéis escuchado en otras ocasiones, pero aquí lo que podríamos ver es un resumen de por qué el THC hace eso. En realidad el THC es un compuesto producido por una planta, sin embargo interacciona con algunos receptores, algunas proteínas que están en nuestro propio organismo, que serían esos receptores que se muestran aquí. Entonces, en realidad es porque nuestro organismo tiene un sistema que se llama endocannabinoide, es decir, un sistema de producción de endocannabinoides que son los que normalmente regulan muchas funciones fisiológicas del organismo, incluyendo, ahora resumiremos, aquellas como el dolor, como el movimiento o como el control del apetito, que son las que realmente pueden tener también un potencial terapéutico. Y en realidad el THC de alguna manera se une a los mismos receptores un poco por casualidad. En la naturaleza ha ocurrido eso por casualidad, a los que se unirían esos compuestos endógenos que produce nuestro organismo. Y luego, por supuesto, puede haber, como se muestra ahí, puede haber algunos compuestos sintéticos dentro de lo que es la química farmacéutica. Yo sé que en este entorno no está bien visto y bueno, tiene sus motivos para no estar en algunas ocasiones, pero la mayor parte de los fármacos que se utilizan hoy en día, muchos tienen origen natural, se han purificado, se han utilizado y algunas veces incluso se han modificado para que puedan tener una mayor actividad. Hoy en día no hay prácticamente ningún fármaco cannabinoide de origen sintético, pero estoy seguro que dentro de los 20 o 30 próximos años pueden aparecer algunos que se unan específicamente a receptores de cannabinoides y también puedan tener una función. O sea, ¿por qué no? Yo creo que tampoco hay que descartarlo. En cualquier caso, esos receptores de cannabinoides son el centro de lo que hoy sabemos de por qué los cannabinoides, los derivados de la marihuana, tienen efectos de distinto tipo, incluyendo los terapéuticos. Eso no quiere decir que no pueda haber otros componentes en la planta que también puedan ejercer sus acciones y, como bien ha comentado Mariano, la experiencia de muchos pacientes les dice que realmente pues tomar distintas variedades de marihuana seguramente tiene efectos diferentes. Eso realmente indica que tiene que haber otros componentes, aparte del THC y el CBD, que puedan hacer algo en el organismo, pero desde el punto de vista científico todavía no comprendemos muy bien por qué. Eso hay que investigarlo más para poderlo entender, y de cara a poder hacer ese cóctel que comentaba antes Mariano, de combinar distintos componentes de la planta, necesitamos saber más
para realmente poder entender qué es lo que determina que funcione de una manera u otra. Eso no quita para que obviamente la gente pueda utilizar marihuana con fines terapéuticos y le beneficie muchísimo, pero hay que entender un poco más por qué. Aquí simplemente, también de cara a entender un poco mejor estas acciones terapéuticas, por ejemplo, en el contexto del sistema nervioso, del cerebro, que es lo que regula muchísimas de las sensaciones que tienen que ver con las acciones de los cannabinoides, simplemente de una forma muy sencilla, indicar que hay distintas regiones del cerebro donde están esos receptores de cannabinoides, esos candados moleculares que cuando unen THC o unen endocannabinoides se activan. Y eso implica que determinadas regiones de nuestro cerebro con distintas funciones también se activan. Aquí se muestran unos ejemplos de algunas donde esos candados moleculares son particularmente abundantes. Por ejemplo, en regiones del cerebro que controlan la actividad motora, regiones del cerebro que controlan la memoria, la coordinación motora, también el dolor, la náusea y el vómito, el apetito, los procesos cognitivos. Y si os fijáis, en realidad los efectos de tomar marihuana, bien sea con fines terapéuticos o a veces con fines lúdicos, realmente producen este tipo de efectos, y esos efectos son debidos a que básicamente el THC interacciona con esos candados moleculares que están en cada una de esas regiones del cerebro. Si lo pensamos desde un punto de vista de aplicación terapéutica, lo que tendríamos es que hay una serie de funciones fisiológicas del sistema endocannabinoide que regula todos esos procesos de dolor, movimiento, etcétera. A veces cuando alguien toma marihuana como droga y se coloca, puede también estar teniendo ese tipo de efecto, porque mucha gente a lo mejor fuma y de repente quiere comer algo dulce, se marea, se queda como con pocas ganas de moverse. Bueno, puede haber una serie de efectos característicos de tomar marihuana, pero muchos de ellos también pueden tener una aplicación terapéutica, y ya lo ha comentado Mariano, muchos sois conscientes, dependiendo de cuál es la enfermedad, pues realmente puede beneficiarse de estimular el apetito, controlar un movimiento que no esté bien controlado, etcétera. Con lo cual, es importante entender, desde el punto de vista del funcionamiento fisiológico del organismo, que lo que ocurre es que administrar marihuana con sus principios activos interacciona con cómo funciona el organismo y de alguna manera puede tener un efecto beneficioso en distintas aplicaciones. Como ya sabéis, las mejores aplicaciones establecidas son sobre todo la inhibición del vómito y la estimulación del apetito en pacientes que de hecho tienen tratamiento de quimioterapias, bien sea de cáncer o de SIDA, la inhibición del dolor crónico. Mariano nos ha estado contando muchas de las razones por las cuales puede ser muy útil utilizar esos medicamentos, y también inhibición de la actividad motora. De hecho, desde el punto de vista, y lo vamos a elaborar un poco durante la charla, de lo que sería la utilización oficial de fármacos que contengan el principio activo de la marihuana, lo que está oficialmente aprobado para su utilización en España y en muchos países de Europa es precisamente un fármaco que sería el Sativex, que no deja de ser una mezcla de dos extractos de marihuana que contiene cantidades iguales de THC y CBD, y que ya ha aprobado la Agencia del Medicamento Española y en muchos otros países para los pacientes que tienen espasticidad y dolor asociados a la esclerosis múltiple. Y en alguna ocasión esto ya se puede recetar oficialmente por parte de los médicos. Obviamente en la parte de arriba tendríamos todo el rango de posibilidades, desde utilizar marihuana terapéutica con extractos más o menos controlados en cuanto a las cantidades de principio activo que tengan, hasta utilizar Sativex, que sería un fármaco que en el fondo no deja de ser más que un extracto estandarizado de marihuana. Epidiolex, que hace poco también se ha empezado a comercializar o va a empezar, que sería CBD, básicamente también en las mismas condiciones que en el caso anterior. Y luego, ya desde hace bastantes años, existían unos medicamentos que básicamente son píldoras de THC y píldoras de un compuesto muy parecido al THC, que sería Nabilon. Realmente ese Marinol y Cesamet, que serían los fármacos que ya se establecieron, es verdad que no funcionaron en general muy bien, porque es verdad que tienen mucha psicoactividad. Es solamente THC, tenía bastantes efectos secundarios en los pacientes que lo tomaban. Eso también nos habla de quizá la importancia de utilizar o bien marihuana terapéutica o bien utilizar medicamentos que contengan una buena proporción de los distintos componentes de la planta, porque seguramente serán mejor tolerados por parte de los pacientes. Eso sí que es una realidad en la que los científicos tenemos que aprender de la realidad de lo que es el uso cotidiano de la marihuana terapéutica por parte de los pacientes y tratar de entender por qué. Vale. En el caso del cáncer, muchos pacientes con cáncer obviamente tienen dolor o tienen
inhibición del apetito, tienen sensación de vómito, o pueden tener ansiedad o depresión. Y realmente es cierto que muchas de estas aplicaciones terapéuticas de marihuana están bien establecidos. Yo creo que hay una larga experiencia ya de pacientes que tienen cáncer con esos efectos secundarios, donde realmente los cannabinoides de una manera o de otra les están ayudando. Yo creo que la comunidad médica también empieza a considerar esto de una forma clara, y de hecho ya habría algunas aplicaciones en algunos países que sí que están aprobados los fármacos cannabinoides para utilización en pacientes que tienen cáncer y que tienen ese tipo de efectos secundarios. Seguramente, ¿cuál va a ser la forma de tomar siempre cannabinoides? Pues habrá pacientes que tengan dolor asociado al cáncer, que utilicen los fármacos que les receta su médico y a los que les vaya muy bien. O habrá gentes que tengan depresión y a lo mejor toman otro tipo de fármaco y le va bien, o gente que pierde el apetito pero le dan un antiemético, que sería, digamos, la terminología médica para indicar aquellos fármacos que inhiben el vómito, y también les iría bien. Pero también puede haber pacientes donde eso no vaya bien, o sea interesante complementarlo con fármacos cannabinoides, o que incluso para ese tipo de pacientes sea justo la primera opción. Con lo cual, quizá el futuro de la marihuana terapéutica o de los fármacos que contengan principios activos de la marihuana sea incluirlo dentro de las opciones terapéuticas que puede tener un médico a la hora de recetar un medicamento que en algunas ocasiones puede contener, digamos, compuestos que se unan a esos candados moleculares, o a otros que se vayan a ir descubriendo, y en otros que sean otros medicamentos o su combinación. En todo caso, creo que esta aplicación en pacientes con cáncer como agentes paliativos de la quimioterapia o de los propios efectos secundarios del cáncer está bastante bien establecida y bien aceptada por la comunidad médica en general. Ahora, hay otras aplicaciones que están todavía en investigación, y como comentaré al final de la charla, obviamente para muchos pacientes puede ser una cierta esperanza, pero me gustaría decir desde el principio que todavía está en fase de investigación. Ahora empieza a ser fase de investigación clínica, pero no está completamente establecido. Y esa sería la posible aplicación como fármacos antitumorales. Hay muchos estudios hechos, ahora comentaré brevemente, en modelos animales, es decir, en ratones o en ratas o en otros modelos animales en los que se han generado tumores. Sí que se ha visto que los cannabinoides tienen una actividad antitumoral, pero también quiero recordar, no porque yo no crea que pueden tener actividad antitumoral, que sí creo que la pueden tener, sino porque hay que poner un contexto realista. También hay muchos otros fármacos que se ha visto que en modelos animales funcionan, pero luego cuando se ha intentado utilizar en humanos no han funcionado. Eso quiere decir que realmente hay que estar seguro antes, digamos, de poder afirmar con rotundidad que van a funcionar. Yo simplemente voy a describir algunas de las cosas que sabemos en modelos animales y luego un poco las conclusiones de cara a cómo poder desarrollar más ensayos clínicos, por qué eso es importante, y finalmente terminar haciendo pues unas breves recomendaciones o sugerencias a pacientes que puedan estar interesados en utilizar marihuana terapéutica de cara al tratamiento del cáncer. Bueno, lo primero sería decir que en modelos animales sí que se ha podido ver un efecto antitumoral. Y bueno, aquí simplemente se muestran los estudios que se hicieron en el departamento de bioquímica donde yo trabajo hace ya, pues, fijaros, cerca de 20 años, realmente 17, pero se empezaron antes, así que ya llevamos bastante tiempo trabajando en ello. Aquí simplemente se mostraría cómo se trabaja en el laboratorio, y las imágenes entiendo que no son agradables, son desagradables, pero sí que indican pues cómo realmente se puede hacer el experimento y por qué de hecho a veces la investigación con animales es esencial para poder progresar y poder implementar un resultado en humano. Aquí simplemente se muestran dos modelos distintos donde se generan tumores en ratones mediante la inyección de células tumorales humanas que se han obtenido previamente. Y se muestra cuál es la diferencia de un tratamiento con vehículo, que significaría en lo que se disuelven normalmente los cannabinoides, pero que no tiene ningún efecto terapéutico per se, o el efecto de un tratamiento con THC, que en este caso reduce mucho el tamaño del tumor, y en este caso es una imagen de resonancia magnética o una prueba de imagen que permite analizar cómo está el tumor en el cerebro de la rata, y en el animal concreto el tumor ya desapareció tras el tratamiento. No todos los animales desaparecen, en algunos se reduce la velocidad de crecimiento, otros puede que no respondan también a la terapia, pero es un efecto significativamente diferente, donde en algunos animales realmente sí que ocurre de una manera muy significativa. Eso fue hace casi 20 años. ¿Qué sabemos hoy? Sabemos que en muchos otros modelos animales
de distintos tipos de tumores, tumores cerebrales, tumor de pulmón, o cáncer de pulmón, cáncer hepático, etcétera. Esto no es una lista completamente descriptiva de todos los efectos. Se sabe que hay efectos similares. Cuando se generan tumores derivados de este tipo celular en modelos animales, sobre todo ratones y ratas, el tratamiento con cannabinoides produce un efecto antitumoral. Y esto es debido, no quiero contar nada muy técnico, pero sí cosas que son más o menos intuitivas para casi todo el mundo, que sería, ¿qué es un tumor en el fondo? Un tumor es un conjunto de células del organismo que adquiere una serie de alteraciones, sobre todo genéticas, y empiezan a crecer de forma no controlada. Como consecuencia de ello ya no responden a las señales del organismo que controlan su crecimiento, forman un órgano o un tejido anómalo que además tiene la capacidad de invadir otros tejidos, muchas veces de generar tumores en otros tejidos. Y eso normalmente es lo que acaba produciendo la muerte del paciente. Entonces los fármacos antitumorales pueden actuar directamente sobre las células tumorales, y eso es lo que hacen los cannabinoides. Se ha visto que pueden producir la muerte de las células tumorales. Pueden también bloquear algo que le pasa a todos los tejidos. Para cualquier parte de nuestro organismo, para poder crecer, necesita sangre y necesita oxígeno. De hecho, la sangre conduce nutrientes, azúcar y otros nutrientes que necesita cualquier célula para poderse dividir, y oxígeno. Y eso es un proceso que técnicamente se llama angiogénesis. Significaría básicamente formación o modificación de nuevos vasos sanguíneos que permitan llevar esos nutrientes y oxígeno hasta el tejido que sea. Pero el tumor hace un tipo de angiogénesis especial, muy desorganizada, para poderse nutrir. Y lo que hacen los cannabinoides es también en parte bloquear esa llegada de nutrientes hasta el tumor. Y finalmente también son capaces de bloquear la capacidad de las células tumorales para migrar a otros tejidos, y eso también puede ser importante porque en la mayor parte de los casos, como comentaba antes, la muerte de los pacientes con cáncer se debe a las metástasis que ocurren en otros órganos, y por tanto si fuésemos capaces de bloquear ese efecto sería muy interesante. Hoy sabemos un poco cómo actúa a nivel del mecanismo molecular los cannabinoides, pero bueno, yo creo que en este contexto no voy a detallarlo más, simplemente que sepáis que se sabe cómo funcionan a nivel de animales. Y luego una diapositiva que me gusta siempre poner, aunque sea una diapositiva de un resultado técnico que en principio podría ser complicado de interpretar, pero aquí se ve de forma muy gráfica. Digamos que cuando uno utiliza un fármaco antitumoral puede ser inespecífico o más o menos específico. Por ejemplo, la mayor parte de las quimioterapias que se utilizan para el tratamiento del cáncer, sabéis que tienen muchos efectos secundarios, a la gente se le cae el pelo, normalmente tiene una gran irritabilidad en todo el tracto gástrico, por eso empiezan a devolver, no tienen nada de apetito. La razón es porque muchos de los fármacos antitumorales no solo actúan sobre las células tumorales, actúan sobre todas las células del organismo que se están dividiendo, y como bloquean su división, pues no permiten que se renueve la superficie de todos esos tejidos, se llaman epitelios, que realmente constantemente se tienen que estar dividiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos fármacos antitumorales actúan sobre todo lo que se divide. Como las células tumorales son las que más rápidamente se dividen, pues afectan al tumor, pero también afectan a todo lo demás, y por eso tienen tanta toxicidad. Hay algunos fármacos que pueden tener menos toxicidad. Y aquí, por ejemplo, lo que se muestra es que los cannabinoides en principio tienen la capacidad de producir muerte de células tumorales, pero no de las no tumorales. Este experimento, realmente lo que hicimos fue generar un tumor en el páncreas de un ratón. Y se puede ver muy claramente la diferencia. Aquí está con una P o con una T. Esto es una tinción, es decir, se marca con un colorante una muestra que ha venido del páncreas, y veis que es muy diferente esta zona del páncreas normal de la zona tumoral, ¿vale? Pero se ha utilizado aquí una técnica que obviamente no voy a entrar a detallar, pero que permite ver cuándo las células se mueren. Y es tan sencillo como que los núcleos, las células están teñidas de rojo, con un punto rojo. La técnica se llama túnel. Pero aquí podemos ver que tras el tratamiento con cannabinoide solamente aparecen puntos rojos prácticamente en la zona donde está el tumor, pero no en la célula, en la parte del páncreas normal. Es una forma muy gráfica de ilustrar cómo el efecto es bastante específico de las células tumorales y no de las otras. Y da un poco una idea de, bueno, que eso puede ser bastante prometedor de cara a tener un tratamiento con baja toxicidad, porque no afecta a las células normales, sino se centre más en las células tumorales en cuanto a esa inducción de muerte programada. Bueno, esto me lo voy a... Bueno, simplemente esto siempre lo cuento un poco, pero también por transmitir lo importante que es que los resultados que obtenemos realmente sean asumidos por la comunidad médica y científica. Entonces,
muchos de los resultados en el laboratorio, para que luego sean aplicables a humanos y los médicos comiencen a administrarlo de forma normal, la administración cubra fármacos que estén basados en cannabinoides, tienen que estar avalados por una serie de resultados científicos que la propia comunidad científica avala. Y una de las cosas que hay que hacer es publicar en revistas científicas. Aquí simplemente muestro una portada de una de las revistas científicas de cáncer más prestigiosas, se llama Cancer Cell, donde es muy difícil publicar, solamente los estudios muy claramente demostrados se pueden publicar en esta revista. Pero finalmente unos estudios que realizamos en el laboratorio para entender cómo funcionan los cannabinoides en células tumorales, bueno, fueron aceptados en esta revista, y tanto es así que hicieron la portada de la revista. Ya tiene pues 10 años esta publicación, pero llegaron a poner, obviamente ellos trataron de darle la máxima divulgación posible, pues una selva de marihuana, una calavera mostrando como que había muerte de las células tumorales, pero más allá de la anécdota es importante porque es una forma en la que la comunidad científica avala esos resultados e implica que, como se publica en una revista prestigiosa, también implica que hay una base científica sólida detrás, y eso es importante, ¿vale? Ahora, de cara a los pacientes, todos estos estudios preclínicos son interesantes, pero es importante también demostrar si eso es eficaz o no en los pacientes. Y para eso, la medicina y la comunidad científica en general avanza lentamente, pero lo hace a través de lo que se llaman ensayos clínicos. Es decir, sería estudios que una vez donde se ha demostrado que en modelos animales algo funciona, se trata de ver si en pacientes voluntarios que tengan una determinada enfermedad también puede funcionar. Y eso es un camino lento, porque los estudios clínicos, bueno, primero hay que hacer de una manera muy controlada, son estudios caros y normalmente van paso a paso, se hacen estudios pequeños con pocos pacientes, luego se pasan a estudios un poco mayores con unos pocos más de pacientes, y en la medida en la que van siendo positivos se pasa a estudios muy grandes con muchos pacientes que finalmente ya confirman o no la aplicación terapéutica de un determinado compuesto, y en este caso estamos hablando de cannabinoides. Seguramente verificar de manera completa si los cannabinoides tienen actividad antitumoral utilizando este procedimiento llevará bastantes años. Es un procedimiento importante, luego comentaré, porque es la única manera en la que la comunidad científica lo va a creer. Eso no significa, obviamente, que la gente no busque su esperanza a corto plazo de otra manera, y que tengamos que ayudar un poco a esa gente que busque su ayuda en los fármacos basados en los cannabinoides o en marihuana terapéutica, pero también siendo conscientes de que no podemos afirmar rotundamente que eso les vaya a ayudar de forma definitiva, aunque obviamente, y luego lo discutiré, cada paciente también puede ser libre de buscar su esperanza en algo que, bueno, tiene una cierta base científica, aunque no esté totalmente establecido. Voy a contaros un poquito, muy brevemente, un primer estudio clínico que se hizo, el primero que se hizo, que además, digamos, yo creo que refleja bien la situación de cómo posiblemente sea la utilización de cannabinoides con fines antitumorales. Bueno, el primer estudio se hizo ya hace también más de 10 años en la Universidad de La Laguna de Tenerife con pacientes que tenían un tipo de tumor muy agresivo que se llama glioblastoma. Entonces, básicamente estos pacientes tuvieron un diagnóstico, se les trató con radioterapia o quimioterapia, y luego, desgraciadamente, todos los pacientes con este tipo de tumores suelen tener recaída. Entonces, a los pacientes que habían tenido una recaída se les puso un ensayo clínico piloto, eso se llama en una fase inicial, solamente para mirar la posible toxicidad de un fármaco, y de manera muy secundaria si puede tener algún beneficio terapéutico para el paciente. Entonces, a esos pacientes se les ofreció la posibilidad de tratarlos con THC. De hecho, el THC se administraba de manera intracraneal, se quitaba el tumor, y cuando se había quitado el tumor se colocaba una cánula con un reservorio en el que se podía pinchar THC, y durante un tiempo se le iban pinchando distintas dosis para ver un poco cómo lo toleraban. Entonces, en este ensayo, lo primero era ver cómo reaccionaban los pacientes. Lo segundo era ver si se podía tener alguna conclusión de si el cannabinoide podía tener actividad antitumoral, alguna evidencia, bien por seguimiento radiológico del tamaño de los tumores, y finalmente, como última variable, sería la posible supervivencia de los pacientes. Básicamente, no hubo efectos secundarios graves en estos pacientes. Eso fue una cosa también positiva, porque implica que incluso esa administración intracraneal, que es bastante agresiva obviamente, no tuvo consecuencias negativas para los pacientes. Luego, también pudimos comprobar en 2 muestras de estos pacientes, que se pudieron tomar en 2 pacientes concretos, antes y después, que todos esos
mecanismos que habíamos visto en ratones también parecía que se activaban en esos pacientes y que había esa muerte que habíamos visto en modelos animales, también se veía en algunas células de los pacientes que se habían tratado. Y luego, de cara a la supervivencia, lo que se encontró básicamente es que 2 pacientes vivieron más de lo esperado, pero al final todos los pacientes acabaron falleciendo. Entonces, digamos que la conclusión del ensayo era, esta es una gráfica de fracción de pacientes vivos en un determinado momento, y desgraciadamente cuando la gráfica llega hasta esta línea, lo que implica es que todos los pacientes han acabado muriendo. Entonces, aquí lo que ocurrió es que 2 pacientes de los 9 vivieron más de lo esperado. 6 o 7 pacientes tuvieron una mejora al principio, al menos en términos del tamaño del tumor cuando se siguió por resonancia magnética, y hubo una cierta evidencia de que podía haber una acción antitumoral en términos del mecanismo de acción. Pero lo cierto es que todos los pacientes murieron. Así que, digamos, la conclusión del ensayo fue, esto no va a ser la droga mágica que va a curar el glioblastoma, aunque quizás sí podamos encontrar algunos pacientes en los que puede funcionar mejor o podemos encontrar una manera de potenciar esa acción. ¿Vale? Y yo creo que eso también es un mensaje interesante de cara a los pacientes con cáncer y en general. Seguramente no podemos sustituir las terapias que hay ahora con una terapia basada en cannabinoides. Lo que sí que podemos ver si podemos mejorar la situación de los pacientes utilizando un fármaco que se pueda utilizar en conjunto con otros. Y de hecho, en la mayor parte de los casos hoy en día las terapias antitumorales no son un único fármaco, son un cóctel de fármacos. Seguramente la idea de cara al futuro es ver si pudiéramos incluir también cannabinoides como fármacos antitumorales. En ese sentido, digamos, la comunidad científica que trabaja con cannabinoides en este tema se plantea 2 opciones. Sería, primero, ver qué pacientes o qué tumores podrían responder mejor a un tratamiento con cannabinoides, y esto ocurre con todos los fármacos antitumorales. Normalmente los médicos recetan unos fármacos que ellos dicen en primera línea, es decir, lo primero que recetan tras el diagnóstico. Pero si eso no funciona bien, recetan otros fármacos en segunda línea o en tercera línea, es decir, segundas o terceras opciones terapéuticas. Entonces, hay pacientes que responden mejor, aun teniendo el mismo tipo de tumor, a un tratamiento o a otro. Y en ese sentido habría que entender por qué algunos pacientes responden mejor a cannabinoides que a otros tratamientos. Y luego también con qué lo combinamos. Como hay muchísimas opciones terapéuticas, también habría que ver con qué tipo de fármaco antitumoral sería mejor combinar los cannabinoides. Simplemente comentar un ejemplo que es un poco el que ha llevado al desarrollo de los ensayos clínicos actuales. Por ejemplo, en el tratamiento del glioblastoma, lo que se utiliza hoy en día es un fármaco que se llama temozolomida. Ahí está abreviado como TMZ. Aquí simplemente es un experimento que hicimos en el laboratorio donde nos planteamos, ¿podría la adición de THC o de cannabinoides en general mejorar la acción de la temozolomida, de ese TMZ? Aquí se muestra una gráfica típica también del laboratorio, pero básicamente lo que se muestra es, según van pasando los días, el tumor va creciendo. Entonces nosotros podemos ir midiendo el tamaño del tumor si no le tratamos. Si se trata con cannabinoides o con este fármaco, veis que crece menos, la línea, digamos, crece menos rápidamente. Pero si se tratase con la combinación de THC y TMZ, de temozolomida, entonces vemos un efecto antitumoral mucho más fuerte, un efecto potenciado. De hecho, aquí casi todos los tumores desaparecían o tenían un tamaño final después de 2 semanas de tratamiento menor que el original. Eso también es un dato muy interesante porque implicaría que entonces sí que hay un potencial para combinar cannabinoides con otros fármacos antitumorales, añadirlos a las terapias que se estén tomando para ver si eso puede mejorar la situación del tratamiento, una mejor respuesta. Entonces, como he comentado antes, es importante que esto quede avalado por ensayos clínicos. Y de hecho, por ejemplo, cuando nosotros hicimos estas observaciones, pensamos que sería interesante tratar de ver si esto se podía comprobar, porque podía ser una mejora con respecto a lo que habíamos visto en el ensayo anterior. Obviamente, ¿cuál sería la fórmula a utilizar? Pues aquí hay algo que es, digamos, la situación particular del cannabis. En esta feria y en este contexto, la gente está utilizando cannabis medicinal porque de hecho es la única fórmula accesible para los pacientes. Y digamos, desde el punto de vista de la medicina tradicional, habría que esperar a tener fármacos ya aprobados para que realmente se puedan utilizar. Pero los pacientes, mientras tanto, ¿qué hacen?
Si alguien tiene ya dolor o ya tiene una situación, no puede esperar 20 o 30 años a que aparezca el fármaco. Está tratando de buscar su solución hoy en día. Y de hecho son dos caminos que terminarán convergiendo, pero los dos son importantes. Yo lo que os quería transmitir como investigador básico, también implicado en que se desarrollen ensayos clínicos, es que a largo plazo, si la comunidad científica cree, porque se demuestra que una determinada aplicación terapéutica realmente puede ser útil, la terminará aprobando, los sistemas de salud acabarán teniendo fármacos que lo utilicen y a lo mejor dentro de 20 o 30 años eso estará aplicado. Obviamente eso no implica que la gente tenga que buscar una solución hoy en día a lo que ocurre. Pero es importante que esos ensayos clínicos se realicen porque es la única forma de que se asuma y toda la comunidad científica y médica lo apruebe. En ese sentido, obviamente de cara a hacer ensayos clínicos había varias opciones, eso fue lo que os he comentado antes. Una opción entonces sería tratar de buscar ensayos clínicos que utilizasen algún fármaco ya aprobado. Y bueno, no me voy a enrollar con eso, pero diré que la interacción con la empresa farmacéutica, el conseguir que se haga un ensayo clínico es algo muy complicado, porque hay muchos palos que tocar de cara realmente a conseguir que se pueda hacer un ensayo. Y realmente en estos años hemos adquirido bastante experiencia, tanto en una opción como en la otra. Digamos que una de las opciones más sencillas, por lo que hemos comentado antes, por ejemplo, era utilizar un fármaco como el Sativex. ¿Por qué? Porque ya está aprobado para las otras utilizaciones, porque contiene tanto THC como CBD, como posiblemente los efectos secundarios en los pacientes van a ser menores. Y de hecho, se desarrolló un ensayo clínico, ha terminado hace unos meses, en pacientes también con glioblastoma, con este tipo de tumor, en donde lo que se hizo es combinar, digamos igual que en el caso anterior, pacientes que se habían diagnosticado, cuando tenían su recidiva, se trataban con una combinación de temozolomida y Sativex, este fármaco que contiene THC y CBD. Todavía no se han hecho públicos totalmente los resultados del ensayo, sino solamente en la página web de la compañía ha aparecido esta nota de prensa. Yo lo conozco un poco más. Básicamente lo que dice, aquí está en inglés, pero básicamente lo que dice es que efectivamente los pacientes que han tomado la combinación de temozolomida con Sativex tienen una supervivencia mayor que los pacientes que solamente han tomado temozolomida y placebo. En este caso se ha comparado en el ensayo un cannabinoide más temozolomida o la temozolomida más un placebo, que sería algo que no tiene acción terapéutica. Esto es esperanzador, pero de nuevo indica, no vamos a curar completamente el glioblastoma, pero quizás sí podemos hacer que los pacientes con este tipo de tumor puedan vivir más que otros pacientes que no tomen cannabinoides. Es un primer paso que es esperanzador, pero todavía no avala completamente. Habría que hacer estudios más grandes, en mayor número de pacientes, quizá en otros tipos de tumores. Es decir, desde el punto de vista científico, todo sigue su camino, pero es un camino lento. Ahora, al final de la charla, discutiré pues, cuál puede ser el camino para los pacientes que quieran hoy en día. También me gustaría agradecer, en ese sentido, como os digo, no me voy a enrollar con esto, pero en el contexto de lo que ha sido este largo camino para hacer estudios clínicos, hemos tenido relación con compañías farmacéuticas y también nos hemos encontrado con dificultades, pero me gustaría destacar a esta gente de Medical Cannabis by Tour, porque esta es una asociación holandesa, con participación de muchos países, que básicamente lo que hacen es una ruta cicloturista cada año. Cicloturista, son 120 kilómetros por día, hay que pedalear bien. Este año además han tenido un montón de lluvia, frío y tal. Y esta gente lo que hace es recaudar fondos para poder hacer un desarrollo terapéutico de la utilización de cannabinoides. Ellos nos vinieron un año, hace ya 4 o 5, a decirnos que nos podían dar algo de dinero para los estudios que estábamos haciendo. Nosotros pensamos que era, unos pocos centenares de euros o algo así. Pero realmente ellos han conseguido cerca de 300.000 euros ya, con los cuales de hecho se va a poder financiar un ensayo clínico que en principio va a ser más independiente que el otro estudio que se ha hecho. Va a estar más fácilmente accesible para todo el mundo, va a ser yo creo que una cosa muy importante. De hecho va a ser un estudio complementario al estudio anterior, porque en este caso se va a combinar justo cuando se diagnostican los pacientes, se le va a administrar la terapia convencional junto con THC y CBD, en este caso ya los dos principales principios activos de la planta. Además, en este caso hay una participación también del Grupo Español de Investigación de Neurooncología, que son neurooncólogos españoles que se han implicado en desarrollar este estudio y tenía que corregir la diapositiva que era antigua, porque llevamos peleando por este estudio un montón,
pero creemos que ya sí está todo aprobado y a principios de 2018 esperamos que pueda empezar el estudio. Bueno, todo esto, como os comentaba antes, es importante y es un camino de muy largo plazo, pero si queremos que realmente la comunidad médica y científica se lo crea y finalmente se pueda utilizar de forma generalizada, hay que hacer muchos estudios clínicos en este tipo de tumor o en otros tumores. Ahora, yo también siempre, sobre todo cuando hablo en este contexto, bueno, me planteo qué es lo que pasa con los pacientes. Los pacientes obviamente no pueden esperar, el dolor no puede esperar y alguien que a lo mejor tiene un cáncer pues tampoco quiere esperar y quiere un poco ver si se puede beneficiar ya sin esperar a más de los efectos terapéuticos de la marihuana. Entonces, en ese sentido, obviamente hay dos tipos de pacientes que se aproximan a la utilización de medicina de marihuana terapéutica. Los que pues no les responden bien o tienen efectos secundarios graves en el tipo de terapia que tienen y no responden bien y quieren realmente ver si les puede beneficiar utilizar cannabinoides como agentes que alivien esos síntomas de la quimioterapia. Ya hemos comentado antes que esto está bastante bien establecido y yo creo que es fácil encontrar ayuda en ese sentido para poderlo hacer. Y luego obviamente están pacientes que o bien están sufriendo un tratamiento al que no están respondiendo bien o bien se interesan en poderlo complementar por pensar que a lo mejor eso va a poder mejorar su situación. Y bueno, ahora comentaré un poco las situaciones. Bueno, una cosa importante, yo creo que en este contexto precisamente es el ideal, aquellos pacientes que tengan interés en esto, creo que lo mejor que pueden hacer es asesorarse, bueno, a través del observatorio, obviamente. También incluye aquí una sociedad científica que, bueno, hace más investigación básica, pero también tiene un conocimiento bastante grande de lo que son los mecanismos de acción de los cannabinoides, y en España es bastante sólida, la Sociedad Española de Investigación en Cannabinoides. Bueno, pues la persona que esté interesada creo que es bueno que busque asesoramiento en la medida de lo posible para ver cómo se puede ayudar, ¿no? Ahora, ¿qué cuestiones habría que tener en cuenta, sobre todo en lo que es la posible utilización de cannabinoides como agentes antitumorales? Bueno, yo siempre diría un poco lo que es el resumen de la charla. Las evidencias preclínicas son sólidas. Los primeros resultados de ensayos clínicos parece que pueden ser esperanzadores, aunque no indican que vaya a haber una curación completa, por lo menos en pacientes con glioblastoma. También hay muchos casos de gente que ha tomado marihuana medicinal y reporta que realmente pues, ha mejorado o incluso en algunos casos pues, se ha curado. Obviamente, todo eso es esperanzador, pero no implica que se pueda afirmar que los cannabinoides tienen actividad antitumoral en humanos y que cualquiera que lo vaya a tomar se va a curar. Y de hecho ya sabéis que en Internet hay muchos estudios o muchas afirmaciones de gente que propone incluso renunciar a las terapias que se están tomando contra el cáncer y sustituirlas por ejemplo, aceite de Ring Simpson o cosas así. Yo obviamente no soy médico, pero creo que eso es algo que tenemos que desrecomendar, porque una persona que toma una determinada terapia antitumoral lo hace porque se han hecho estudios anteriores que demuestran que por lo menos en algunos pacientes puede funcionar. Con lo cual, es verdad que tiene efectos secundarios malos, que en muchas ocasiones es una tortura y es una decisión de cada paciente, pero renunciar a esa terapia implica renunciar a una posible esperanza que esa terapia te puede dar. Otra cosa es que diga, bueno, sobre eso yo puedo añadir el complemento de los cannabinoides, porque parece que sí que tienen varias evidencias de que pueden combinar con otros fármacos, de que tienen actividad antitumoral, de que pueden aliviar los síntomas de otras terapias. Bueno, pues seguramente eso te puede ayudar. No podemos probarlo todavía de forma fehaciente, pero seguramente puede ayudarte. Entonces, si es con un asesoramiento médico, con alguien que realmente te ayude con la dosis y sin renunciar a tu propia terapia, bueno, en el peor de los casos no te va a funcionar y en el mejor de los casos seguramente te puede ayudar. Yo creo que sería un poco la estrategia que yo creo que sugerimos un poco desde el observatorio, siempre con prudencia, ¿no? Obviamente se necesitan más ensayos clínicos y un análisis lo más completo posible de los efectos que puedan tener, pero bueno, yo creo que puede ser la estrategia así. Una cosa obviamente en todo caso importante es la seguridad que puede tener, porque uno podría decir, bueno, lo que no voy a tomar es cualquier cosa que potencialmente me pueda producir un efecto negativo, y más pacientes con cáncer que a lo mejor están debilitados. Obviamente tener un seguimiento médico, o por lo menos algún médico, pues como puede ser Mariano, que pueda asesorar, siempre es importante. Hay que tener en cuenta que en general son fármacos seguros. Como ha comentado antes Mariano, no hay ningún caso realmente asociado a una muerte directa producida por utilización de cannabinoides.
En ese sentido no son como otras drogas donde una sobredosis realmente podría ser letal. Aquí, bueno, te va a dar el super colocón, a lo mejor estás 2 o 3 días atontado, pero no te va a matar. Eso no quiere decir, en todo caso, que no se tenga que analizar con detalle cuáles pueden ser las posibles interacciones. Como ha comentado antes Mariano, aunque no se sabe muy bien, puede haber otras interacciones con otros fármacos debido a que aumente la concentración relativa de ese otro fármaco en el organismo. Entonces, a lo mejor la toxicidad no es debida a los cannabinoides, sino es debida a que al tomarse en combinación con otro fármaco, ese otro fármaco sí podría tener toxicidad. Eso quiere decir que es interesante siempre pues tener la asesoría de un médico. Es verdad que hay muchísimos pacientes en el mundo con distintos tipos de tumores que han tomado con fines paliativos cannabinoides y en general nunca se ha encontrado una potenciación de los efectos secundarios, pero siempre es mejor ser prudente y tener un asesoramiento médico antes que lanzarse con una dosis muy alta que luego a lo mejor te pueda producir un efecto que realmente no pueda ser controlado, ¿no? En todo ese sentido, cada nueva interacción habría que estudiarla o sobre todo tener un asesoramiento médico. Y luego, bueno, aquí esto ya más o menos lo he comentado, ¿no? Las posibles interacciones y ya está. Y bueno, básicamente eso era lo que quería contar. De hecho, he pasado una nota diciendo que había que terminar, pues perfecto, porque justo había terminado. Si hay cualquier pregunta. Hola, buenas. Me llamo Jorge, gracias por la charla. Bueno, no sé si igual tú me puedes dar respuesta. Si el Sativex solo se receta para esclerosis múltiple, me imagino que un médico no te lo puede recetar para otro tipo de dolencia. ¿Vale? Bueno, en teoría hay seguramente Mariano lo puede responder mejor, pero bueno, yo te comento. En teoría sí podría hacerlo para un posible uso compasivo, que lo que significa realmente es, sobre todo para pacientes que a lo mejor no tengan una buena respuesta a una determinada terapia, podrían decidir hacerte una receta. Lo que pasa es que tendrías que ir tú a una farmacia hospitalaria y pagar el Sativex. Y ahí está uno de los graves problemas de por qué es tan importante que todo esto esté realmente bien regularizado, porque si te va a costar 500 euros un bote de Sativex para cualquier otra enfermedad que no sea la que está establecido, entonces, bueno, pues solamente una persona con un poder adquisitivo muy alto podría hacerlo, ¿no? Entonces, si se quiere, se podría recetar, porque al ser un fármaco autorizado para otra aplicación, podrían de alguna manera facilitarte que tú pudieras tener acceso, pero como no está autorizada esa aplicación, no te lo cubriría la Seguridad Social, entonces tendrías tú que pagar por ello. De hecho, bueno, yo creo que tanto Carola como Mariano tienen experiencia un poco en ese tipo de opciones. Es uno de los problemas y por qué también se querría negociar si puede haber un acceso para otras aplicaciones, aunque sea con ese uso un poco más compasivo, bien de Sativex o de algún extracto más o menos normalizado. Muchas gracias por la charla. Yo creo que es muy difícil, incluso para un médico, saber si está interaccionando mal el cannabis con un fármaco, porque eso solamente lo puedes saber con analíticas repetidas y con una investigación en serio. Yo creo que esa premisa es una manera de desanimar a la gente a que de una manera prudente y sin llegar a la sobredosis o a los concentrados muy altos utilicen el cannabis de forma natural. Yo creo, por la experiencia que tengo en otras enfermedades, que un médico no puede ver si realmente interacciona a paciente por paciente si no hay un estudio previo. Creo que de una forma más o menos sensata, el utilizar el cannabis con otros fármacos muchísimo más tóxicos es lógico que sea algo a lo que cualquier persona se pueda o deba atreverse en el caso de tener una enfermedad tan grave como es cualquier tipo de tumor, ¿no? Es decir, yo soy de los que piensan que no se puede decir que el cannabis cura el cáncer, pero tampoco se puede desanimar porque yo he sido testigo de fármacos muy tóxicos utilizados en personas, muchísimos más tóxicos que el cáncer, y se han dado de manera compasiva y con mucha alegría, sabiendo que el paciente no tenía otra opción puesto que se iba a morir a corto plazo. Entonces yo creo que siempre con la premisa de que no sabemos si cura o no cura el cáncer,
pero no desanimemos ni dejamos que el paciente se terapeutice demasiado, porque eso es lo que quieren los laboratorios en general, es decir, enfermos muy terapeutizados de manera que consuman muchos fármacos. Y por otro lado, decir que es una pena que no haya investigación pública en este país, que casi que toda la investigación sea a través de farmacéuticas, y gente como vosotros no disponga de fondos lo suficientemente amplios como para hacer una investigación en serio, porque lo que es de vergüenza es que con estas evidencias, si hubiera una perspectiva económica importante, los laboratorios hubieran puesto mucha pasta ya en investigar. Bueno, ha habido muchas cosas interesantes en tu intervención, gracias. Una de ellas, bueno, lo primero, ¿no? Yo quiero ser prudente, pero no desanimar, ¿eh? Simplemente porque, digamos, el comentario era, bueno, tampoco hay que desanimar a los pacientes. Yo no los desanimo. Yo seguramente si tuviera un familiar o yo mismo tuviera cáncer, seguramente intentaría también añadir a mi terapia cannabinoides. Pero digamos que también hay que ser prudente, porque creo que hay gente que no es nada prudente y termina sustituyendo una terapia solo por eso, y a lo mejor en algunos casos va fenomenal, por los cannabinoides o por alguna otra razón, pero me parece un poco imprudente decir eso cuando a lo mejor hay gente que acaba teniendo una muerte más prematura o otra situación porque no le ha funcionado a él y ha dejado de tomar otros fármacos que sí le funcionaban, ¿no? En cuanto a las interacciones, es verdad que yo tampoco me asustaría mucho con eso, pero es verdad que idealmente, por lo menos lo que pretendemos del observatorio, es que pudiera haber un asesoramiento médico para las aplicaciones terapéuticas. No tanto porque te vayan a recetar Sativex, incluso podría ser marihuana medicinal perfectamente o extractos controlados. Yo creo que de hecho uno de los objetivos del observatorio es que con la regularización viniese un acceso controlado, e idealmente para una aplicación terapéutica siempre puedo tener un asesoramiento médico, pero para cualquier cosa, ¿no? Es verdad que tenemos un resfriado y no vamos al médico, a lo mejor nos tomamos un paracetamol, pero claro, si tienes un cáncer seguramente es interesante que pueda haber un asesoramiento con una cierta prudencia, pero tampoco excesiva, que desanime a la gente. Yo creo que en ese sentido la gente ya lo hace, ¿no? En cuanto a la parte que has comentado de investigación, o sea, en ese sentido también quiero ser honesto. Nosotros durante muchos años hemos y seguimos teniendo dinero público para investigación básica en cannabinoides, incluyendo la acción antitumoral. Lo que pasa es que una cosa es hacer una investigación básica o translacional y otra cosa es hacer estudios clínicos. Y de hecho es un asunto muy complicado porque para hacer un estudio clínico, bueno, este estudio que vamos a hacer costará en torno a 300.000 euros solo lo que es el estudio. Pero aparte necesitamos que alguien dé el medicamento, lo hemos conseguido, pero seguramente el precio del medicamento en una calidad para que se pueda administrar a pacientes, que se llama libre de patógenos, calidad GMP en inglés, seguramente el coste es otro tanto. Es decir, alguien tiene que invertir pues, cerca de $500.000 o incluso más en que se pueda desarrollar ese ensayo. Normalmente las empresas farmacéuticas lo hacen porque saben que luego después van a tener un beneficio posterior. Y yo creo que hay que ser consciente de que los ensayos clínicos a nivel masivo solamente son posibles hoy en día si las empresas farmacéuticas están detrás. Ojalá los estados se animaran a subvencionarlo, pero la realidad es que una gran parte de los fármacos que tenemos hoy en día son posibles gracias a eso. Entonces yo hace poco de hecho di una charla para estudiantes que están empezando el doctorado y de hecho lo llamaba, la colaboración con las empresas farmacéuticas tiene su lado oscuro, pero también su lado claro. Lo que hay que hacer es realmente atarlas en corto para que los beneficios sean lógicos y razonables y para que realmente pues, pueda haber un beneficio que sea para el mayor número posible de personas, pero también hay que reconocerles que sin su labor seguramente muchos ensayos clínicos no se hubieran podido hacer y muchos fármacos no estarían accesibles. Yo creo que es la responsabilidad de los gobiernos moderar esos beneficios y conseguir que realmente se distribuya de la mejor manera posible, es decir, tener una convivencia lógica, no que esté, digamos, todo entregado a un beneficio cuanto mayor mejor, que en algunas ocasiones es lo que ocurre. Entonces, bueno, yo creo que tampoco podemos apostar todo a que la financiación pública financie todos los ensayos. También existen sus convocatorias, pero es difícil para unos fármacos cannabinoides que no son patentables. Entonces, como es un compuesto natural, se recurre un poco pues, a genéricos. Pero yo creo que empieza a haber empresas interesadas y nosotros, de hecho, para este ensayo ha habido una empresa, en este caso canadiense, que ha donado todo el cannabinoide, que casi prácticamente es el mismo precio, como digo, que lo que sería el resto del estudio en sí mismo. Entonces, bueno, yo creo que se puede avanzar y yo creo que poco a poco, si los resultados son positivos, se seguirá avanzando. Buenas tardes, don Javier, gracias por la charla. Lo que has comentado para los tratamientos con cannabinoides siguiendo una quimioterapia,
los resultados, la experiencia en la asociación, siempre se obtienen mejores resultados los que utilizan todas las herramientas. Nosotros decimos de broma, tienes una pistola y una navaja y tienes que ir a una guerra, ¿qué coges? Las dos. Pero el problema está cuando viene gente, pacientes, y les han dicho que ya no tienen ningún tratamiento y solo van a poder tener, en este caso si vienen a nuestras asociaciones, cannabinoides. ¿Cuál podría ser la mejor forma de ayudarles? Ya, es verdad que, claro, ese es un caso que se puede presentar. También seguramente va a depender mucho, bueno, aquí los médicos pueden hablar mejor que yo, pero seguramente va a depender de cómo esté el paciente realmente, porque hay veces que si el paciente está muy mal, a lo mejor sí que en todo caso por lo menos ya va a tener el beneficio de mejorar su calidad de vida. Y es posible que tenga una acción, y es verdad que hay casos anecdóticos que no sabemos a qué atribuirlos, pero de gente que estaba desahuciada, ha tomado cannabinoides y se ha curado. ¿Podemos afirmar con rotundidad que es debido a eso? No, pero ¿sería lógico dejar de administrárselo porque le puede dar una esperanza y a lo mejor funciona? Pues tampoco, yo se lo daría, vamos, si fuese mi caso, sin duda lo trataría. Quizás si hubiese médicos para asesorar, podrían decir, ¿merece la pena intentar utilizar otra terapia junto con cannabinoides a ver si le va bien o en ese caso solamente darle cannabinoides? Habría que ver en cada caso, no sé incluso qué haría Mariano en un caso así, ¿no? Pero bueno, quiere decir que no hay una solución mágica en cualquier caso. Teníamos un señor que vino con un cáncer de pulmón, le habían dado 2 sesiones de quimio y las defensas, las plaquetas al suelo, y le dijeron que no podían hacer nada. Vino un año después de estar en la asociación, seguir tratamiento, cannabinoides, dieta alcalina y MMS. El hombre tiene tumor a 0. Hay otro caso parecido a lo mismo y el dictático resultado. Hay casos que no, evidentemente. Claro, la verdad es que si realmente seguramente ha funcionado por eso, o a lo mejor no lo sé, yo quiero creer que sí, porque después de tantos años investigándolo, quiero pensar que tiene una actividad antitumoral, pero seguramente hay un motivo por el que en algunas personas funciona y en otras no. Pero claro, en un caso ya desahuciado no se pierde absolutamente nada, entonces yo en ese sentido sería el primero que diría, oye, pues por probar, ¿qué pierdes? Si te va bien, fenomenal, y si no, pues ya estás desahuciado. Perdón. Nosotros tenemos... Hola, buenas tardes. Y perdona por mi español. Voy a intentar. ¿Cómo se eligen los pacientes para estudios clínicos? Bueno, eso, si es un estudio clínico, realmente tiene unos criterios de inclusión. O sea, como parte de lo que es el estudio, digamos, normalmente como se hace en varios hospitales, por ejemplo, el estudio que se planea serían varios hospitales en España. Entonces, claro, un paciente que sea diagnosticado, que cumpla las características de cómo va a ser el ensayo, normalmente se pone pues, una característica de edad, siempre tiene que ser mayor de 18 años, tiene que tener una calidad de vida determinada, que esté en un determinado rango, o sea, se busca que sea lo más homogéneo posible para poder sacar conclusiones. Y luego ya son los propios médicos que están en el hospital, que se han integrado en el ensayo clínico, los que ofrecen a ese paciente la posibilidad, porque a veces hay varios ensayos clínicos en marcha en un hospital para la misma enfermedad. Entonces, a lo mejor le ofrecen al paciente, mira, tienes la posibilidad de la terapia estándar o ahora mismo estamos participando en estos 2 o 3 ensayos clínicos que creemos que te pueden beneficiar. Entonces, ¿te interesaría participar? Entonces, ofrecen esa opción, el paciente tiene que firmar un consentimiento informado donde sepa todas son las características de lo que le van a ofrecer y entonces se incorpora en el ensayo. Vale, o sea, si yo no quiero hacer una... Bueno, yo no creo que ofrecen, eso hay que preguntar, seguramente. Porque sí, ofrecer no ofrecen. Claro, si alguien es un paciente de una enfermedad y sabe que en un hospital van a empezar a hacer un tratamiento, un ensayo clínico, podría acercarse a ese hospital y preguntarlo, claro. Entonces, pero solamente a través del hospital, yo no puedo dirigirme directamente a la... No, de hecho, ni siquiera a través de mí, porque yo no soy... En este ensayo, por ejemplo, que se va a hacer, yo simplemente soy un científico que apoya el ensayo y que ha hecho datos preclínicos, pero los que lo dirigen son los coordinadores del ensayo, que tienen que ser médicos, tienen que ser oncólogos. Entonces, en cada hospital habrá su coordinador y cuando ya realmente el estudio esté listo para hacerse, pues se empezará un poco a hacer público, claro. Última pregunta, por favor. Sí, referente a lo que comentabas antes de este señor, nosotros hemos tenido muchísimas experiencias con temas tumorales y lo básico siempre que hemos recomendado ha sido la dieta alcalina,
junto con los cannabinoides, tanto CBD por su cuenta como THC, incluyendo el zumo de hoja fresca, y siempre lo hemos acompañado de la ingesta de calanchoe de la planta, y realmente los resultados, después de haber estado ya en tratamientos quimioterápicos, sobre todo hemos tenido un par de casos de tumor cerebral donde se ha detenido el crecimiento e incluso se ha empezado a crear la apoptosis, es decir, que ha empezado a reducirse el tumor con unos resultados realmente espectaculares, siempre combinando las tres, independientemente del tratamiento farmacéutico que llevaban, porque lo primero que recomendaban es no dejar el tratamiento, por razones obvias, pero que siempre es como dices en esta película, se potencia muchísimo la ingesta del tratamiento farmacéutico junto con cannabis. Sí, yo creo que bueno, los datos que nosotros tenemos apoyan esa idea de que la combinación puede ser buena. Y hombre, cada vez que alguien nos cuenta una historia de gente que obviamente ha mejorado o se ha curado, pues para nosotros en el fondo nos da esperanza de que lo que estamos haciendo realmente puede ser útil para la gente, ¿no? Yo creo más eso en la combinación más que en la sustitución, porque creo que es más realista en un contexto de lo que son realmente las terapias antitumorales actuales, pero seguramente si encontramos la fórmula correcta para el paciente correcto, pues vamos a poder mejorar utilizando estos fármacos. Entonces, yo creo que siempre son buenas noticias. Lo que sí está claro que no se va a poner peor. Eso yo creo que también está bastante... Eso por supuesto, claro. Eso ya está más que demostrado. No se puede generalizar en un 100% de curación, pero en un porcentaje altísimo, con la combinación de los cannabinoides, con la dieta alcalina y el calanchoe, nosotros podemos testimoniar de largo. ¿Está muy bien? Bueno, muchas gracias. Pues creo que lo dejamos aquí, ¿no? Gracias a todos.